quiero recordar en qué punto nos quedamos. Viendo lo anterior. Ya, caí de presión del empaque, creo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver eso. Creo que estuvimos... Lo último que hicimos fue resolver un problema sobre caída de presión. Sí, profe. Bueno, ya me hacen notar que en donde... Ya, vamos a ver si es acá. A ver, veamos si es esto. Caída de presión en el empaque. Se habían dado unas correlaciones para determinar la caída de presión a través de los empaques. Del flujo de gas fluyendo libre, ¿no?, en el empaque. Esta es la llamada ecuación de Ergun. Es la ecuación que nos presenta Treiber en función del número de Reynolds y los flujos, esto que hemos llamado el flujo superficial, ¿no?, el flujo dividido entre el área transversal. Estas son características del fluido, sí, del fluido, en este caso el gas, en la densidad, el diámetro equivalente del empaque, su fracción de vacío que ocupa dentro de la columna y la constante de conversión gravitatoria, ¿no? Delta de P es la caída de presión y Z la altura. Entonces, delta de P sobre Z es lo que normalmente se obtiene como caída de presión por altura. Bien, el diámetro equivalente de partícula corresponde a un diámetro equivalente de un elemento dentro de la columna, que puede ser, por ejemplo, un anillo Rashi o una montura Verl o alguna equivalente. En este caso, se calcula en función de esto que es una medida experimental, que es el área de contacto equivalente de esta unidad, que son metros cuadrados por metro cúbico de volumen de empaque, ¿no?, en la columna. Y épsilon, pues, es la fracción del vacío. Entonces, 1 menos épsilon es el espacio que queda libre para el flujo del gas.
El número de Reynolds que se utiliza en esta ecuación está calculado de esta manera, ¿no? En función del diámetro equivalente, la velocidad de flujo superficial y la viscosidad del gas. Ahí están las definiciones de qué cosa es cada uno de estos. En caso de flujos mayores a 0.7 kilos por metro cuadrado por segundo, dice Treival que puede usarse la siguiente ecuación, en donde este CD se obtiene de las tablas. Hay una tabla en el libro de Treival donde se dan estas características, me parece que es la tabla 6.3 de la segunda edición. Esta es la tabla. Aquí se da ese valor CD, que es la que determina entonces esta caída de presión, que resulta ser una función del cuadrado del flujo, ya que la densidad normalmente es constante, ¿no? O más o menos constante para el gas a las condiciones de flujo. Acá en esta tabla se dan además datos que se van a usar en otros momentos. Por ejemplo, el CF es una característica que se usa en el cálculo de la inundación. Recuerden, la inundación es el punto en la operación en el cual se distorsiona el flujo de líquido debido a que el flujo de gas es muy intenso y se puede arrastrar parte del líquido o el gas puede entrar con tanta intensidad que no entre en contacto con el líquido, inclusive existiendo el empaque, ¿no? A través del empaque no se llega a mojar probablemente porque el gas empuja con demasiada fuerza. Este es el CD, el factor de vacío, y este es el área superficial por metro cúbico de relleno. Hay para cerámica, para metal, para plástico, para diferentes tipos de empaque. Este es para los anillos Rashi, ¿no? Otras partes de la tabla son para monturas, para teleretes, en fin. Bueno, entonces veamos la solución del problema 2. Dice, estimar la caída de presión en seco en una columna de absorción de 4 pulgadas de diámetro nominal, ND, con una altura de 1.06 metros de anillo Rashi de media pulgada de acero inoxidable. El aire fluye a una atmósfera y 298 grados Kelvin a la razón de 12 pies cúbicos por minuto. Los datos para este cálculo están dados acá. Esta es la densidad del gas. Se está hablando de caída de presión en seco. Significa que tenemos la columna y solamente va a fluir el aire, ¿no? No hay líquido que esté cayendo. Entonces, solamente son los datos para el aire que está fluyendo. La densidad del aire para las condiciones de una atmósfera y 298 grados Kelvin. La densidad, el área transversal de la torre, el diámetro nominal es 4 pulgadas, el diámetro interno de esta torre, siendo una tubería estándar, es de 4.026 pulgadas. Con la conversión a metros y elevado al cuadrado se obtiene esta área, ¿no? El área transversal de la torre, 0.0082331. Bien, el flujo volumétrico, 12 pies cúbicos por minuto, convertidos acá
a unidades métricas, la densidad del aire, conversión de minutos a segundos, y este es el área transversal. O sea, el flujo entre el área transversal nos da el flujo por metro cuadrado. Bien, y de las tablas se puede encontrar el valor de la superficie por metro cúbico para estos anillos Raschig de media pulgada en acero inoxidable y la fracción de vacío que presenta el anillo Raschig. Entonces, operando en las ecuaciones que se han dado recientemente, pues aquí está. Vamos a ordenarlo. Un segundo. Ya. Bueno, no han quedado muy bien ordenados, pero ahí vayamos. Entonces, operando acá tenemos primero el cálculo del diámetro equivalente para el anillo Raschig. Es anillo Raschig de media pulgada. Este es el área, metros cuadrados por metro cúbico que reporta Treival. Entonces, el diámetro equivalente está dado aquí. Luego tenemos el número de Reynolds. Calculamos con el diámetro equivalente por el flujo, calculado en la diapositiva anterior, dividido entre la viscosidad. Tenemos un número Reynolds de 185.26. Aplicando la ecuación de Ergun, esta es la misma ecuación que hemos visto hace un rato, se está despejando el delta de P entre Z, que es lo que se requiere calcular, ¿sí? Y reemplazando los valores, obtenemos 134.200 kilos por segundo al cuadrado por metro al cuadrado. Esto hay que convertir en unidades de presión conocidas. Aquí está la equivalencia. 101.325 esta es la presión atmosférica en pascal. Un pascal es kilos por metro por segundo al cuadrado. Y esta es la altura equivalente de una columna de agua para una atmósfera de presión, ¿no? Son 10 metros, 10.33256 metros, ¿no? Expresado aquí en milímetros porque nos interesa conocer los milímetros. Esta es la altura, el Z. Entonces, al multiplicar, nos queda simplemente una caída de presión de 14.5 milímetros de mercurio. Es una caída de presión comparativamente baja para una columna de 1 metro. El flujo tampoco no es muy grande. Bien. Los datos de la correlación de Ergun que hemos visto hace un rato han sido estudiados en los años 80, más o menos después ya de que se ha
producido la segunda edición del libro de Treibel, que es la que normalmente usamos. Y aquí está correlacionado para un gran número de empaques, diferentes tipos de empaque, para tratar de establecer la correlación precisa para la caída de presión. Esto naturalmente ya no es del libro de Treibel, es una correlación más reciente. Aquí se está utilizando un número de Reynolds modificado, se está dividiendo entre 1 menos epsilon, que es la fracción de vacío, y acá tenemos el diámetro equivalente, la velocidad lineal del gas, la densidad, la viscosidad y el mismo factor, 1 menos epsilon. Entonces, se han hecho correlaciones. La ecuación de Ergun es la que viene en la línea. Y esta es el factor que da la ecuación, entonces, es parte de la ecuación de Ergun. Esta es la caída de presión, la altura de la columna. Son los mismos datos, solamente que aquí estamos incorporando la velocidad lineal en vez de la velocidad superficial, como se usó en la anterior. Bien, entonces, con estos trabajos que se han desarrollado, se ha establecido una correlación más reciente, digamos, más moderna en el sentido de que es un poco posterior a lo que ha salido en el libro de Treibel. De todas maneras, desde los años 80 ya ha pasado una buena cantidad de tiempo, ¿no? Esta correlación trata de ser más preciso y exacto en el cálculo de la caída de presión a través del lecho. Aquí se están incorporando dos nuevos términos, un término psi y un término kW. Aquí tenemos la densidad, la velocidad lineal, el área que presenta el empaque por unidad de volumen, la fracción de vacío, esto es la caída de presión por una altura determinada de la columna. El cálculo de este término kW está dado en función del diámetro equivalente y el diámetro equivalente del empaque y el diámetro de la columna. Es el diámetro de la columna, esto también la fracción de vacío. Igual se calcula el diámetro equivalente como lo hemos visto en la diapositiva previa. Y esta constante psi se calcula en base a un coeficiente que aparece en las tablas, naturalmente siendo una correlación posterior a Treibel, no aparece en el libro de Treibel. Y esta es una expresión del número de Reynolds en base a esta ecuación, o sea, en función del kW. Esto es lo mismo del número de Reynolds estándar, pero está modificado por este término que es la fracción de vacío, como dije, el paso o sea, la cantidad de volumen que ocupa el empaque, y este término que es el que se ha calculado anteriormente. Esta es una tabla para realizar los cálculos digamos, en base a esas últimas correlaciones. Aquí tenemos para el anillo Raschig y acá hay una columna para el CP. Como les dije, los fabricantes han desarrollado bastante trabajo para medir las características de los empaques
los genéricos y particularmente los que venden los diferentes fabricantes, ¿no? Y otros factores más que se usan en los cálculos. Vamos a ver entonces la solución del mismo problema de hace un rato, pero esta vez utilizando la correlación de Billet-Schultes, que es la correlación que hemos visto hace un momento. Digamos, la correlación mejorada. Bien, acá tenemos los datos, la densidad, la viscosidad, el área, son los mismos datos anteriores, el flujo, pero esta vez hay que calcular la velocidad lineal. Esta velocidad la calculamos a partir del flujo volumétrico, el área transversal, ¿no? Y los otros son conversiones de segundos a minutos y de metros a pies. Entonces sale una velocidad de 2.2623 pies por segundo. Tomen nota que ciertas ecuaciones están basadas en unidades métricas y otras están basadas en unidades inglesas. Hay que tener cuidado de cuál de las unidades se usa para hacer las correspondientes rectificaciones. Bien. En este caso hay una diferencia en los valores de las tablas. Medido en base a las correlaciones recientes, este es ahora el valor del área por unidad de volumen, la fracción de vacío del mismo empaque con el que estamos trabajando, que son anillos Raschig de media pulgada, y el CP. Entonces, con eso, se empieza calculando el diámetro equivalente. Siendo estos valores diferentes, hay también un poco de diferencia en el resultado del diámetro equivalente. En el cálculo del KW, el diámetro de la torre es la misma, pero el diámetro equivalente es un poco diferente, por lo tanto, también hay un valor significativo. Esta es la inversa, entonces el KW es 0.8859. Aquí es KW. Hacer también una corrección ahí rapidita. El número de Reynolds modificado por el KW y por el epsilon nos da ahora un número de Reynolds un poco diferente también. Y el cálculo de la constante psi, reemplazando con el valor del CP y el número de Reynolds, a 1.5202. Entonces, reemplazando en la correlación de la caída de presión, en este caso sale un dato, miren, poco diferente, 49.46 milímetros de agua. En el cálculo anterior salía como 14. Con esta correlación, este dato de 49.46 es más cercano a la realidad. No es tampoco exacto, es una correlación, recuerden, para gran número de empaques, para gran número de tamaños y flujos. Sin embargo, bueno, a pesar de eso, es obvio que hay una cierta dispersión en los cálculos, pero este dato es más cercano a la realidad que el dato calculando por medio de la ecuación que nos da Taylor.
Bien, como ya dijimos, la absorción y la desorción deben trabajar por debajo de la inundación. Eso significa que nosotros tenemos que trabajar con una velocidad tal que nos genere una caída de presión que no excedan los valores que nos llevan pues a esa inundación. Esta es una gráfica también genérica, se le llama por las siglas en inglés, Generalized Pressure Drop Correlation, o sea, GPDC, correlación generalizada para la caída de presión. Se espera que sirva también para cualquier tipo de empaque, para cualquier tipo para cualquier diámetro de columna y con los diferentes flujos de gas y de líquido. Obviamente estamos hablando ya de una mezcla. Anteriormente las ecuaciones previas eran para solamente flujo de gas. Aquí ya estamos hablando de una combinación de flujo de gas y flujo de líquido. Conforme aumenta, ya hemos dicho, el flujo de gas, es posible que nosotros lleguemos a esta línea, que es la línea de inundación, y podríamos superar este valor. Cualquier valor fuera de esta curva, obviamente es un valor en donde ya no se va a producir el contacto entre el líquido y el gas, ¿no? O sea, estamos en una situación donde no hay un flujo estable entre líquido y gas. Por debajo de este valor podemos trabajar. Lo que nosotros tenemos que calcular es cuál es la velocidad con la que estamos trabajando y en función de esa velocidad determinar un valor por debajo del valor que genera la inundación. Esta correlación que presenta Treival funciona también con las ecuaciones que se han estado dando anteriormente, que son las que ofrece Treival para los cálculos. Luego vamos a ver que hay también las nuevas correlaciones han generado unos gráficos un poco diferentes. Bien, aquí lo que necesitamos conocer son los flujos superficiales, o sea, entre el área transversal, tanto de líquido como de gas. Estas son las densidades del gas y del líquido. ¿Bien? Eso nos genera el dato en la escala horizontal. Luego, si queremos encontrar para estas condiciones de flujo de líquido y flujo de gas, ¿cuál es el equivalente del flujo de inundación? Supongamos que tenemos esta línea, entonces encontraríamos este punto y para este punto encontraremos en el eje Y cuál es el correspondiente flujo máximo con el que debemos trabajar, ¿no? Aquí tenemos el flujo, también el flujo superficial del gas, CF es el que se obtiene en las tablas, luego tenemos, los otros son datos del gas, o sea, la densidad, el factor de conversión GC, y este J depende de si son datos en unidades métricas o en unidades inglesas. Acá está la descripción. Flujo superficial del líquido, del gas, la viscosidad, las densidades, el factor de relleno, la gravedad, que es 1 para unidades sistema internacional. En el caso de J también es un factor de conversión que vale 1, si estamos usando las unidades inglesas, y me parece que es 1.34 o algo así, en el caso de que se trate de unidades
inglesas. Déjenme decirles exactamente. El valor es 1.502. Eso es lo que nos muestra el libro de Travel. Aquí es la misma gráfica, un poquito más grande, para usarla en las... Ustedes la pueden imprimir para tenerla a la mano en caso de que lo vayan a requerir para el día del examen. Bien, esta es una correlación posterior a la edición del libro de Travel, que, como ya les dije, trata de rectificar la dispersión en los valores que hay en los cálculos usando las ecuaciones que en la época del libro de Travel eran las ecuaciones estándar, ¿no? Pero posteriormente se han hecho más trabajos para tratar de afinarlo. Entonces aquí, en esta gráfica, igual como en las ecuaciones que se han dado anteriormente como correlaciones modernas, se utiliza la velocidad lineal en vez del flujo, el flujo superficial, como se usa en el caso de la correlación dada por Travel. En este caso nosotros tenemos igual un flujo de líquido, un flujo de gas, pero aquí esta es el peso molecular promedio del líquido, peso molecular promedio del gas, las densidades del gas y del líquido, ¿sí? Y con eso se calcula igual la velocidad de inundación, que sería esta de acá. Una vez que se ha establecido esa velocidad, se puede calcular aquí cuál es la velocidad límite que corresponde, ¿no?, para la operación de inundación. En este caso, para el eje Y, esta es la velocidad lineal. FP es un factor del empaque que aparece en tablas. La densidad del vapor comparada con la densidad del agua, del vapor o del gas que está fluyendo. Y estos son dos factores de corrección para corregir la densidad y para corregir la viscosidad. Entonces, aquí está la descripción. Es un factor de relleno FP, la velocidad lineal, la gravedad y factores de corrección. Con estos datos, también una vez encontrada esa velocidad, se puede calcular el diámetro que debe tener esta columna para trabajar con un cierto valor por debajo de la inundación. Por ejemplo, si nosotros hemos determinado a partir de esta gráfica que el flujo es 10, por decir, 10 metros por segundo, entonces nosotros debemos trabajar con un factor por debajo. Por ejemplo, una cosa usual es trabajar entre el 70% y el 80-85% de ese valor, o hasta el 90% tal vez. Entonces nosotros multiplicamos el 10 por ejemplo, el 70% por 0.7 y nos daría 7 metros por segundo. Ese 7 metros por segundo es usado en esta ecuación para determinar cuál sería el diámetro para esa columna. Entonces, esta es una forma de realizar el diseño también de la columna. Entonces, es el diámetro de la columna para un flujo o una velocidad que está por debajo de la velocidad de inundación. Esta es la misma gráfica que ustedes podrían tenerla a la mano. Bien, estas son las gráficas de ajuste o de corrección, tanto para la viscosidad como para la densidad, para diferentes valores comparados con el agua. Igual acá. Bien.
Vamos a ver rápidamente un problemita adicional, antes que se nos acabe la hora. Dice 40 libras mol por hora de aire de 5% con 5% en fracción molar de amoníaco, ingresa a una columna empacada, 20 grados centígrados y una atmósfera, donde el 90% del amoníaco se debe absorber en contracorriente con 3.000 libras hora de agua. Utilice la gráfica GPDC, la última, para estimar la velocidad de inundación superficial del gas, el diámetro interior de la columna para la operación y la caída de presión por pie de empaque para anillos Raschig cerámicos de 1 pulgada. Entonces, los datos los tenemos acá. Estos son datos que nos están dando el flujo de gas, el flujo de líquido, la composición en el gas, el amoníaco, la presión con la que ingresa, la temperatura. Como se está trabajando en unidades inglesas, ¿no? Se está convirtiendo a unidades Rankine, esto para el cálculo de la densidad. Luego este es un factor de tablas, la densidad y la viscosidad. Entonces, para el gas que ingresa, se calcula un peso molecular promedio, ¿no? Simplemente es la cantidad de moles que esté entrando en este caso de aire, comparado con las que ingresan de amoníaco. Estos son los pesos moleculares promedio del aire y el del amoníaco, y nos da un peso molecular promedio para el gas, ¿no? Este es el peso molecular del agua. Acá está la densidad calculada usando la ley del gas ideal. Resulta este valor. Esto sale también de tablas, ¿no? La viscosidad del gas para la temperatura y presión con la que estamos ingresando. Para el líquido que sale absorbido, primeramente se calcula cuánto amoníaco está siendo absorbido. Este amoníaco que es absorbido va a pasar al líquido, entonces se calcula para el líquido cuánto es el flujo total, ¿no? Este es el flujo de agua, calculado acá, ¿no? Las 3.000 libras hora entre el peso molecular del agua nos da esta cantidad de agua que es lo que está ingresando, ¿sí? Más la cantidad de amoníaco que está siendo absorbido, entonces este es el flujo total que está saliendo por abajo. La composición del líquido que está saliendo por abajo, o sea, es cuánto amoníaco hay entre el total de líquido y, bueno, un cálculo del peso molecular promedio del líquido, y en la gráfica se calcula la abscisa con los datos ya calculados previamente: el flujo de líquido, flujo de gas, sus pesos moleculares promedios, las densidades, ¿sí? Y tenemos un valor 0.091688. Entonces, en esta gráfica buscamos la ordenada donde corta la curva de inundación y encontramos el valor 0.125. Con estos factores de corrección en base a las densidades y los flujos, y la viscosidad del líquido. Entonces, este es el valor encontrado en la ordenada, y esta ordenada tiene que ser igual a esta ecuación. Entonces, de aquí se despeja la velocidad. Tenemos todos los valores, el factor P, FP, la gravedad, las densidades y los factores de corrección. Entonces, la velocidad de inundación, velocidad lineal de inundación, sería 4.088 pies por segundo. Luego,
como nos han dicho que trabajemos con una velocidad del 70% del valor de la inundación, multiplicamos el equivalente, o sea, 4, que es la velocidad de inundación, por 0.7 nos da 2.8621. Eso lo ubicamos en la gráfica, que sería más o menos por acá, y lo cortamos contra el valor de la abscisa, y donde aparece, donde se cruzan, sería la caída de presión calculada para esta operación, con este flujo. Bien. Este valor I es el que se está utilizando acá, ¿no? 0.0621. Bien, entonces esta es la forma de calcular. La caída de presión para este caso resulta ser 0.88 pulgadas de agua por pie, ¿no? Estas son las unidades con las que se está trabajando acá. Bien. Luego, para el cálculo del diámetro de la columna, se utiliza la ecuación del diámetro con la nueva velocidad utilizada, que es el 70% del valor, y encontramos que el diámetro de la columna debiera ser 1.38 pies o 16.5 más o menos pulgadas. Estas correlaciones que tenemos acá son más cercanas a lo real que nosotros podemos utilizar para los cálculos. Para el examen o para las prácticas, en realidad ustedes podrían usar cualquiera de las dos, ya que a pesar de que esto es más reciente, sin embargo no está pues establecido como una cosa mandatoria que las trabajemos con ello, porque de todas maneras no aparece como estándar en todos los trabajos, ¿no? Hay muchos trabajos que siguen trabajando con el libro de Treibel y algunos trabajos que trabajan con las correlaciones más recientes. Debido a que las aplicaciones son diversas, yo voy a dejar que ustedes trabajen con cualquiera de las dos formas de correlación. De todas maneras, los resultados sí tienen diferencia, pero deben estar más o menos cercanos, ¿no? O sea, trataré de que lo que hagan esté dentro de un rango razonable de cercanía. Bien, eso va a ser todo por ahora. Ya les dije que hasta lo que vemos hoy va a ser parte del examen parcial. Me parece que el examen parcial es el día martes de 5 a 7. No estoy equivocado. Bueno, ustedes deben tener ya la hora en la que va a ser el examen. A ver, déjenme corroborar. Sí, profesor, el examen es de 5 a 7 el día martes 31. De 5 a 7, ¿no es cierto? Correcto. Ya. Muy bien, entonces ya nos estaremos viendo ahí. Pues. Por favor, vayan activando sus videos y si tienen alguna cosa que decir antes de terminar la clase, bueno, me la van diciendo. Mientras tanto, ¿eh? Yo, profesor, algo rápido. A ver, dime. Viendo los horarios del parcial, hay un cruce, bueno, los que están llevando cinética, hay un cruce justamente de las 2 horas, también es el martes de 5 a 7. Lo que se ha tratado es conversar con el profesor de cinética, ahora no sabemos si es que va a querer cambiar el horario. En caso de que pues, no suceda eso, ¿cómo se podría hacer? Bueno,
¿Cuántos tienen ese problema en este curso? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿cuál sería el otro horario? Yo no dispongo de... O sea, mis disponibilidades de tiempo también son un poco limitadas. Y ustedes, si fueran a querer cambiar, se tendría que cambiar a un horario en el que yo también pueda estar. El martes ya tengo otro examen antes que ustedes, el miércoles tengo un examen en la mañana y el jueves tengo otro examen. No, creo que el jueves ya no, el miércoles es. Ya, pero la cuestión es que si ustedes se ponen de acuerdo, todos, el 100%, con que uno diga que no puede, ya no funciona, ¿no? Y para eso entonces hay que hacer una cuestión formal, que firmen un documento, le pidan al ingeniero enhorabuena, el horario yo les voy a dar luego cuáles son mis disponibilidades, y si se ponen de acuerdo y a través de sus compañeros del tercio y con el profesor enhorabuena se establece un horario, eso lo podemos resolver, ¿no? Solamente bajo esas circunstancias. Bien, entonces voy a empezar, ¿ya? Por favor, activen pues los videos. Creo que deben tener algún problema ustedes, no sé en qué consiste ese problema. ¿Por qué no les gusta activar los videos por lo menos para la asistencia? Se preocupan. A ver, vamos a ver.